Kali Linux es una de las distribuciones de pruebas de penetración más completas que hay. No es la única, existen muchas. Hay distribuciones orientadas a la parte de wireless, otras más que también contemplan algunas herramientas de Kali Linux y también integran algunas otras de otros desarrolladores. Kali Linux es desarrollado por Offensive Security, quienes pues son los principales proveedores de distribuciones de sistemas operativos, trabajando con Backtrack en sus varias versiones y ahora con Kali Linux. Descargarlo es bastante sencillo, es un sistema operativo que está basado en Debian, por lo tanto es totalmente gratuito. Y la diferencia en las distribuciones normales de cualquier sistema de Unix, Linux, es que ya viene con las herramientas de pruebas de penetración precargadas. Es una suite que nosotros podemos descargar y ya viene con herramientas como Nmap, como Metasploit, ya viene con todo lo necesario para poder realizar una prueba de penetración. Es por eso que este tipo de herramientas son muy populares. Si ustedes ya tienen alguna distribución de Linux que no tenga nada que ver con Kali, también pueden descargar las herramientas que acabamos de mencionar, pero hay que instalar ciertas dependencias o librerías que van a hacer que funcione. Para que ustedes descarguen Kali Linux es muy simple, nosotros tenemos que buscar en Google la página de Kali Linux y allí en esta página van a encontrar bastantes opciones en cuanto a la herramienta, a la distribución. Nosotros aquí tenemos pues una breve descripción de lo que es Kali Linux, cómo se maneja. No nada más existe para equipos de cómputo, también lo podemos aplicar para dispositivos móviles, Raspberry, etcétera. Tenemos por aquí la versión, las distintas versiones de 64 y 32 bits. Lo tenemos directamente el Kali, el Armel. Tenemos también algunas otras opciones en cuanto a máquinas virtuales de VirtualBox y de VMware. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros cuando descargamos el ISO tenemos que empezar a configurarla desde cero, como si estuviéramos instalando la distribución. En cambio, cuando nosotros descargamos una máquina virtual, pues automáticamente ya viene preconfigurada, ya viene instalada incluso las VM Tools en el caso de VMware, y ya nada más es cuestión de prenderle nuestro workstation, nuestro hipervisor, para poder trabajar. En el caso de VMware, pues nosotros podemos seleccionar las opciones de 32, 64 bits para todo, cualquier máquina virtual, y lo único que tenemos que hacer pues es seguir en la liga de descarga. Una vez que nosotros tenemos la liga de descarga, nos dice qué tipo de versión queremos, si es de 32 o 64, y aquí tenemos el tamaño en gigas de lo que pesa. Tenemos por aquí cada uno de los vamos acá arriba, cada uno de los enlaces pues va a tener la descarga directamente del archivo. En este caso nosotros podemos guardarlo como archivo en la extensión .iso para colgarlo directamente en la instalación. Lo único que tienen que hacer es guardar, y en el caso de la máquina virtual pues bueno, no hay mayor problema, nosotros seleccionamos la versión. Aquí hay algo muy importante: si ustedes van a descargar la parte de la arquitectura, tengan mucho cuidado porque muchas ocasiones pueden tener problemas. En el caso de los que tengan equipo con Windows, hay opciones para la mayoría de los equipos de cómputo que tienes que activar en tu BIOS la parte de la virtualización. Tiene que estar en Enable para que tú puedas correr la máquina sin necesidad de tener un procesador AMD o un procesador Intel exactamente. Lo único que tenemos que hacer pues es prácticamente dar clic para que empiece la descarga. Se nos va a guardar, en este caso ya no es el ISO, sino es el archivo ya transformado para máquina virtual. Puede ser en archivo BMDK o en .ova. Lo vamos a guardar y vamos a continuar un poco más adelante. El video es un poco tardado, en mi caso va a tardar, bueno, ahorita está empezando a calcular, dice que va a tardar un promedio de 4, bueno, ahorita va en 4 horas, sigue bajando, pero no es muy pesado, en promedio tardará alrededor de 1 hora, dependiendo de tu nivel de red. Vamos a pausar el video para que descargue, y una vez que lo tengamos vamos a continuar. Continuamos, ya tengo descargada el archivo y ahora vamos a abrirlo. Nosotros, bueno, yo en este caso lo voy a abrir con VMware. Ustedes pueden utilizar VirtualBox, en el caso de los que estén utilizando Mac pueden utilizar VMware Fusion.
Y pues bueno, no nada más nos cerramos esta parte, también se puede meter cualquier tipo de hipervisor, puede ser Hyper-V, puede ser OVIRT, cualquiera que ustedes utilicen puede jalar esta máquina virtual. Lo único que tenemos que hacer es irnos a File, tenemos que abrir, en dado caso de que ustedes vayan a instalar directamente desde el ISO, pues van a dar clic en New Virtual Machine. Cuando ustedes lo tengan, van a seleccionar la opción de Custom. Aquí va a ser la compatibilidad. Yo aquí recomiendo que le pongan en instalar el sistema operativo más tarde para que puedan configurar la máquina. Como tal, Kali Linux viene en un sistema manejado en Debian, por lo tanto tienen que indicar que es Debian. No hay problema aquí con la versión. Vamos a dar siguiente. Aquí automáticamente se va a guardar la máquina virtual. En este caso yo lo voy a borrar y le voy a poner Kali Linux. Y bueno, aquí tenemos la ruta donde se va a guardar. Vamos a dar clic en siguiente y aquí vienen las configuraciones del hardware. Nosotros vamos a configurar el procesador, podemos dar el número de procesador y de core que vamos a utilizar. En este caso vamos a dejarlo en 4. Y por acá tenemos la memoria RAM. Si nosotros presionamos el cuadro amarillo es lo mínimo recomendado, el cuadro verde es el cuadro amarillo es lo recomendado para que opere el sistema operativo. La parte verde es lo recomendado en memoria para que podamos trabajar. Y la parte azul pues es lo máximo que podemos ponerle. Nosotros podemos seleccionar también de este lado cualquier cantidad o lo podemos meter de este lado. Yo lo voy a meter 2 GB. Esta parte de las redes es muy importante. Si nosotros podemos seleccionar el modo NAT, el modo Host Only, no usar una conexión a internet o el modo Bridge. Principalmente se utilizan modo Bridge y modo NAT. El modo NAT nosotros venimos saliendo a internet por medio de la máquina física y la parte de el DHCP pues es un DHCP virtual que nos asigna VMware. En el caso del modo Bridge nosotros estaremos replicando una máquina como si estuviera en la misma red. Nos va a asignar una IP directamente. El DHCP puede ser de nuestro modem o de nuestro firewall, cualquiera de los dos que estemos utilizando. En este caso vamos a dejarle en modo bridge. Vamos a dar clic en siguiente. Aquí tenemos la parte del disco duro donde podemos seleccionar el SCSI. Y pues bueno, lo recomendado es dejarlo en LSI Logic para que no tengamos ningún problema. Podemos meterlo también en SAS o en un Boss Logic, pero tiene una capacidad máxima de 2 teras. Aquí tenemos el tipo de disco, si es ID SATA o SCSI. Generalmente lo podemos dejar en SCSI, no hay mayor problema. Y pues aquí ya tenemos las opciones de importar el corazón de la máquina virtual llamado BMDK. Nosotros podemos crear un archivo BMDK, utilizar uno existente para que pues no haya mayor problema y jalemos las configuraciones de otra máquina. E incluso podemos utilizar un disco duro físico que realmente exista para generar esa máquina virtual. En este caso pues yo voy a dar clic en siguiente, dejarlo en un nuevo disco duro virtual. Y aquí nos dice la capacidad del disco. Yo le puedo dar, bueno, aquí lo mínimo que me pide son 20. Yo le voy a dar 40 gigas. Y vamos a dar clic en siguiente. Por último tenemos el nombre del archivo que se llama kalilinux.bmdk, que se va a guardar en la ruta que ya especificamos. Y vamos a dar clic en siguiente. Aquí tenemos las especificaciones del software. Aquí, bueno, dónde se está guardando, qué tipo de máquina es, sistema operativo, cuál es la capacidad en disco duro, la memoria, el tipo de red. Y aquí tenemos los dispositivos que se van a agregar, que es el lector de CD, el controlador de USB, impresoras y una tarjeta de sonido. Nosotros podríamos personalizar este tipo de hardware donde podemos manejar la parte del USB. Vamos a ver ahorita cómo lo vamos a gestionar. Y vamos a dar clic en Finish. Yo ya tengo aquí mi archivo, mi máquina virtual de Kali Linux, aquí acaba de aparecer y tenemos las especificaciones. Si yo prendo esta máquina obviamente no va a jalar porque no está instalado el sistema operativo. Lo que yo tengo que hacer es irme a CD DVD y en la parte de Autodetect, si yo tengo el disco físico, pues de esta manera va a detectar el disco que está en mi equipo físico, en este caso es la unidad E. Si yo tengo el archivo ISO que ustedes descargaron de la página de Kali Linux, simplemente tenemos que darle clic en Browse y automáticamente lo vamos a seleccionar. Una vez que lo seleccionamos, simplemente damos en OK y vamos a prender la máquina. ¿Cómo prendemos la máquina?
cómo prendemos la máquina dando clic en Power on this virtual machine. Para los que ya tienen, no descargaron el ISO, sino descargaron el BMDK, lo único que hay que hacer es File, tenemos que abrir, tenemos que dar clic en Open, y aquí en Open vamos a ir hacia la ruta donde tenemos nuestro BMDK. En este caso yo lo tengo en documentos y se llama WLX Kali Linux. Este es el corazón de Kali Linux, que es el archivo BMDK, y este archivo me va a permitir correr la máquina virtual. Yo le voy a dar clic en abrir y automáticamente ya me carga la herramienta. Tenemos aquí el mismo caso de la capacidad en memoria, que es lo que nosotros podemos anexar. Por aquí tenemos los procesadores que nosotros queremos integrar. La capacidad del disco, en este caso tengo un segundo disco persistente. Tengo por acá bueno, el DVD, que es automático. Está configurado en modo bridge. Tenemos el control de USB, una tarjeta de sonido, y bueno, tenemos otras opciones en cuanto a la parte del sistema operativo. Por aquí lo podemos manejar. Podemos manejar también la parte del encendido, compartir carpetas, tomar snapshots, unas opciones de autoprotección, entre otras cosas. Lo único que tenemos que hacer es dar clic en Power on this virtual machine y automáticamente la máquina virtual va a iniciar. Ya tenemos la máquina virtual funcionando. Muchas ocasiones cuando nosotros la instalamos, lo primero que tenemos que verificar pues es que no tenemos la última versión. Probablemente la máquina virtual se creó en marzo y nosotros nos encontramos en agosto. Ya hubo algunas actualizaciones en cuanto a plugins, en cuanto a vulnerabilidades. Por esto, lo primero que tenemos que hacer cuando nuestra máquina virtual esté funcionando es actualizar. Para esto utilizaremos el comando apt-get, vamos a dar un espacio y vamos a poner update. Con esto vamos a hacer la actualización tanto de sistema operativo como de las herramientas. Vamos a poner también el upgrade para comenzar con la actualización. Esto puede tardar un poco de tiempo, va a depender de qué tipo de distribución descargamos, porque en muchas ocasiones pues ahí vamos a tener algunos problemas. Vean aquí cómo nos dice que no se encuentran algunos repositorios como tal. Nosotros podemos descargar los repositorios directamente desde el sitio de Kali. Y bueno, ¿dónde se encuentran los repositorios? Vamos a hacer un cat hacia un archivo que se encuentra en etc, en apt, y este archivo se llama apt.conf. Vamos a irnos hacia el directorio. Ahora sí, vamos a hacer un ls-la. Y este es el archivo que nosotros vamos a trabajar. Se llama source list y estas son las direcciones que nosotros tenemos que agregar. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es... vean, estos que están con el signo de número o hashtag son líneas que están comentadas. Nosotros aquí tenemos solo ciertas direcciones en las cuales se pueden hacer las actualizaciones. Sin embargo, no son las únicas. Kali automáticamente nos proporciona algunas ligas o nosotros podemos jalarlas directamente de repositorios de Ubuntu o de Debian. Y de esta manera nosotros comenzamos a descargar la herramienta de Kali Linux para poder hacer pruebas de penetración.